Otra de las letras que utilizamos y que tenemos muchos errores a la hora de escribir, en este caso viene a ser la C, el uso de la C. ¿Cuándo utilizamos la C? La C de casa. La C de casa, por favor. Confunden la C con la S, con la Z, etcétera. Sobre todo confunden la C con la S muchas veces, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver las reglas? El uso de la C. Se escribe con C los diminutivos que terminan cito, cita, sillo, silla, si proceden de palabras sin S al final. Fíjense en este caso la palabra pez no tiene S al final, pero cuando decimos sus diminutivos, pececito, pececillo, en este caso utilizamos la C. Dulce igual no tiene, ¿no? S al final, pero dulcecito, dulcecillo, etcétera, también utilizamos la C. Lo mismo que en manecilla, carboncillo, hombrecillo, etcétera, se hace el uso de la C. Segunda regla, las palabras terminadas en ción, afines a to, tor y dor. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Composición, ¿cuál es el afín? Compositor. Distribución, distribuidor. Bendición, bendito, ¿no? Entonces, en este caso, utilizamos las palabras terminadas en ción, composición, distribución, bendición, combinación, modificación, satisfacción, nación, condición, invitación, porción, revelación, dedicación y muchas otras más, ¿no? Entonces, utilizamos la C. Tercera regla, en el caso de las palabras en singular terminadas en Z, y al formar el plural, con la terminación S, se escriben con C y se añade la sílaba ES, es. Fíjense en este ejemplo. Avestruz es una palabra en singular que termina en Z. Para pasar al plural, esta palabra en singular avestruz, como decimos, avestruces. Entonces ponemos la C y le añadimos ES para el plural, ¿no? Lo mismo lápiz, terminado en Z, que está en singular, para pasar al plural, ponemos con C y añadimos ES, lápiz. Antifaz, antifaces. Cruz, cruces. Albornoz, albornoz. Entonces se cumple en este caso la regla. Regla número 4. Los verbos terminados en ser, ceder, sender, sir, sibir, sidir, sindir. En este caso. Como por ejemplo, hacer, conceder, descender, producir, recibir, decidir, prescindir, etcétera, ¿no? Y muchas otras palabras más. Pero en este caso, en esta regla también hay algunas excepciones, porque terminados en ser o en ceder, etcétera, fíjense, ¿no? Ser, en este caso, con S, ¿no? Presidir, coser, puede ser coser con C y puede ser coser con S, ¿no? Coser con C, cuando ponemos con C, es de coser alimento, en este caso, ¿no? Y coser con S es de costurar, es totalmente diferente, se puede pronunciar de la misma forma, pero la escritura es diferente. En este caso también toser, que es con S, aunque termine con ser, así, residir y otros más, ¿no? Entonces, en este caso, en esta regla también hay algunas excepciones. Uso de la Z, ¿no? Que también tenemos a la hora, por la forma de que nosotros pronunciamos. Imagínense, en España sería claramente, ¿no? Para escribir, o bueno, ya también exageran con la Z porque todo lo pronuncia con la Z, ¿no? Pero nosotros no pronunciamos la Z, solamente a la hora de escribir, no rara la persona que puede pronunciar. A ver, ¿quién dice zapato? Nadie, ¿no? Decimos zapato, o ¿dónde hay un zapatero? Entonces no pregunto dónde hay un zapatero. Entonces, fíjense, pero hay reglas también para utilizar la Z, ¿no? Primera regla, en las terminaciones de aumentativo. El otro era los diminutivos, ahora aumentativos, ¿no? Hay una tendencia, sobre todo aquí en Santa Cruz, a utilizar mucho estas palabras, ¿no? Aumentamos las cosas, como por ejemplo, martillazo, perrazo, terraza, bocaza, latigazo, etcétera, ¿no es cierto? Obviamente yo la estoy pronunciando ahora, pero cuando nosotros pronunciamos, decimos pues martillazo, perrazo, terraza, ¿no? Es una forma de que nosotros hablamos de esa forma, ¿no? Regla número 2. Sustantivos que terminan en las voces anta, eta, es, anta, esperanza, bonanza. Por ejemplo, con zeta, amenaza, bocaza, calabaza, carcasa, carnaza, casa.
los que terminan en este caso con EZ, acidez, agudez, ajedrez, algidez, pez, nitidez, robustez, etcétera. ¿No es cierto? Esas son las reglas para la Z. Y aquí lo contrario que dijimos hace rato con la S, o con la C, diré. Al final de la palabra, cuando hace su plural en CES, ¿no? Fíjense, en este caso, cuando nosotros escribimos, tenemos la palabra en plural, por ejemplo, avestruces, para pasar al singular avestruz, utilizamos la Z, ¿no? Lápices, lápiz. Antifaces, antifaz. Cruces, cruz. Albornoces, albornoz. Para pasar al singular, se utiliza la Z. Uso de la S, que también tenemos mucho problema con la S y la C. Nos confundimos, ¿no? Pero cuando hacemos uso de la S, en este caso, primera regla, se escribe con S al final de las palabras llanas. Vamos a llevar más adelante las palabras llanas, pero para poder entender un poquito, las palabras llanas son aquellas que tienen la acentuación en la penúltima sílaba, ¿no? Contando de atrás hacia adelante. Lo vamos a llevar más adelante. Por en este caso, por ejemplo, peras. Peras, la acentuación vendría a ser en la penúltima sílaba, por lo tanto es llana. Pero creo que no hay problema en este caso porque son palabras llanas, pero también en plural, ¿no? Peras, canas, canales, matorrales, tomate. Pero tomen en cuenta que si yo le digo peras, tienen que poner la S. No me pongan peras, porque si no estaría mal escrita la palabra. Que yo estoy diciendo peras. Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que saber escuchar. No estoy diciendo pera, entonces tienen que utilizar en este caso la S. Segunda regla. Los vocablos compuestos y derivados de otros que también se escriben con esta letra. Por ejemplo, si yo digo, fíjense el vocablo tesar, en este caso su derivado tesado, sensible, insensible, y muchas otras palabras más, ¿no? Si yo digo pesar, pesado, etcétera, ¿no? También se escriben con la S. Tercera regla. Se escribe con S las terminaciones esa, isa, que significa, muchas veces, son palabras que utilizamos un poco, pero que debemos saber en este caso, ¿no? Que significan dignidad u oficio de mujeres, ¿no? Títulos nobiliarios sobre todo. Por ejemplo, condesa, abadesa, poetisa, etcétera, ¿no? Se escriben con S, pero hay también algunas excepciones. En este caso, alteza sí significa una dignidad o oficio, entonces se escribe, termina con esa, pero se escribe con Z. A lo mismo que nodriza termina con isa, pero se escribe con Z. Regla número 4. Se escriben con S los adjetivos que terminan en aso, eso, oso, uso, os. Como por ejemplo, escaso, travieso, vanidoso, difuso, generosa, etc. Regla número 5. Se escribe con S las terminaciones ísimo, ísima, ¿no? En este caso, por ejemplo, dijimos bajísimo, dificilísima, grandísimo, altísimo, etcétera, y otras palabras. Otra regla. Se escribe con S la terminación sion, palabra que termina en sion, ¿no? Cuando corresponde a una palabra que lleva esa letra o cuando otra palabra derivada lleva, en este caso, sor, si, posible, eso, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, iluso, y en este caso, ilusión o prisión, preso, ¿no? Entonces, fíjense, también se utiliza la S. Regla número 7. Se escribe con S en la terminación de algunos adjetivos gentilicios singular. Los gentilicios nosotros ya sabemos que significa el origen geográfico, ¿no es cierto? O racial, ¿no? Como por ejemplo boliviano. Y en este caso, fíjense, en singular, ¿no? Inglés, portugués, francés y muchos otros más, ¿no? Creo que no hay problema tampoco en este. No vamos a decir que es portugués o que es francés o que es inglés, ¿no? Tenemos que poner la S, ¿no? Porque si no estaría mal escrita la palabra. Pregunta número, perdón, regla número 8. Las sílabas iniciales, se dice des, dis y tras, como por ejemplo despejar, discutir, trasladar, etcétera, ¿no? Creo que no hay problema con esta regla. Regla número 9, se escribe con S en las terminaciones esto, esta.
molesto, venesta, etcétera, ¿no? Creo que no hay problema. Uso de la X, aunque digamos, hay pocas palabras que tenemos con X, decimos, pero si vamos nosotros al diccionario con seguridad vamos a encontrar cualquier cantidad de palabras con X, ¿no? Vamos a ir viendo esta regla que se escribe con X. Se escriben con X palabras que empiezan con el prefijo extra, extra, o sea, quiere decir delante de la palabra, ¿no? Extraordinario, porque algunos escriben, por ejemplo, extraordinario o extraordinario con C, incorrecto. Se utiliza en este caso X. Hexágono, todo lo que es ex, ¿no? Ex ministro. Entonces, o sea, la existencia aquí, o la falta de algo. Extravagancia, extracto, extrañar, extraterrestre, etcétera, ¿no? Un montón de palabras donde utilizamos en este caso la X. Uso de la, fíjense estas letras. Uso de la L y uso de la Y, ¿no? Y o Y también, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí hay muchos errores a la hora de... He escuchado muchas veces hablar, y fíjense entre ustedes lo que hablan, sobre todo, no sé por qué, eh, utilizan mucho en vez de la L, la Y, cuando la palabra correcta es con L, como por ejemplo, si yo digo pollo, es con L, que está escrito pollo, pero no sé por qué dicen pollo. En vez de decir amarillo, que se escribe con la L o doble L que le llaman, me pronuncia amarillo. Ah, está lloviendo. Cuando lo correcto debería decir está lloviendo. ¿Y qué pasa? Cometen el mismo error al escribir. Yo he visto varias oraciones, chicos, incluso, y eso que obviamente los ejercicios se han hecho en computador. Imagínense los errores que tendrían escrito hacia mano, ¿no? Porque por experiencia les digo, cuando sea presencial y les hago hacer los ejercicios en clase, los errores terribles. Porque escribimos como hablamos, lamentablemente, y no nos corregimos. Está mal dicho, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente, dependiendo, los argentinos, por ejemplo, la palabra correcta es escribir, le digo, escribir dice amarillo. Y obviamente ellos pronuncian amarillo, no amarillo, ¿no? Ni siquiera amarillo, amarillo. Pronuncian bien, está bien pronunciada en este caso la Y, ¿no? Pero escriben amarillo. Ahí está la diferencia. Cómo escribimos y cómo pronunciamos, ¿no? Entonces, para nosotros, amarillo y la pronunciación también debe ser amarillo. No sé de dónde se han sacado amarillo, que he escuchado muchísimo. Pollo. eh, Estoy llegando. Está lloviendo. Cuando lo correcto está lloviendo, llegando, llegar, llave. ¿Dónde están tus llaves? Y escriben lo mismo, cuando lo correcto es llave. Entonces, corrijamos, chicos, a la hora de escribir y a la hora de hablar, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, yo no sé, eso como que está últimamente, antes no se hablaba de esa forma, no sé por qué mucha gente utiliza, ¿no? Ese lenguaje, ¿no? Entonces, está mal pronunciado, está mal escrito. Si utilizan, en este caso, en vez de amarillo, utilizan amarillo, ¿no? Para escribir. Entonces, por favor, corríjanse entre ustedes, porque si siguen escribiendo, por ejemplo, en el WhatsApp, este tipo de palabras mal escritas, van a seguir cometiendo errores, chicos. Van a seguir cometiendo errores a la hora de hablar y a la hora de escribir. Por lo tanto, cuando ustedes tengan que hacer un informe formal hacia una autoridad, mandar una carta inclusive a dirección o lo que sea, eso dice mucho de la persona. No podemos concebir a estas alturas, donde ya estamos en una institución de educación superior, que tengamos este tipo de errores ortográficos. Hemos dicho, es una falla quizás del sistema educativo, ¿no? Que no nos han corregido a tiempo, pero todavía nosotros podemos corregirlo, ¿no? Entonces hay que ir mejorando esa ortografía, ¿ya? Primera regla, los verbos terminados en ir y ya, como zambullir, atropellar. No es zambullir, atropellar, atropellar, zambullir. Jamás, o sea, aquí en Bolivia nunca se pronuncia de esa forma, ¿no? Regla número 2, las terminaciones illo, illa, ayo, ello, aye, ella. Como por ejemplo, sencillo, camilla, fallo, bello, calle, muelle, etcétera.
No me vayan a ni pronunciar ni escribir. Qué bello, calle, calle, ¿no? Fíjense, bello, calle. Por favor, vamos corrigiéndonos porque vamos a tener, si no, problemas a la hora de escribir. Vamos ahora con la Y. ¿Cuándo utilizamos en este caso? Se escribe con Y algunos tiempos y personas de los verbos cuyos infinitivos terminan en huir. Ya sabemos, ¿no? Que el verbo en este caso, el infinitivo es cuando no está conjugado, como construir, con distribuir. Pero cuando conjugamos, construyo, distribuyo, entonces sí utilizamos la Y, ¿ya? Excepciones. También hay excepciones a la regla. Por ejemplo, nunca se escribe con Y, dice, la primera y segunda persona del plural. Primera del singular, nosotros sabemos primera, segunda y tercera, yo, tú, él o ella, ¿no es cierto? Primera, segunda y tercera persona del singular. Primera, segunda y tercera persona del plural, nosotros, vosotros, ellos o ella, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera? Del plural, nosotros. Y la segunda, vosotros, del plural. Entonces, nunca se utiliza la Y, dice. Por ejemplo, huimos. Por ejemplo, no voy a decir nosotros huyimos, o construimos, o influimos. No se utiliza, en este caso la Y. Entonces, vienen a ser excepciones. Huimos, construís, influimos, etcétera, para poder conjugar. Cuando utilizamos la Y también en el modo imperativo. Imperativo quiere decir cuando nosotros ordenamos algo, ¿no es cierto? Construye, influye, influyamos, construya, etcétera, ¿no? Luego también la tercera persona del singular y del plural del pretérito indefinido. No nos vayamos a confundir pretérito indefinido, que después son situaciones del pasado, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que nos interesa es cuando utilizamos la Y. En este caso, influyó, influyeron, construyó, construyeron. Algunos, por ejemplo, me pueden poner así, ¿no? Construye, perdón, construyeron, y está mal escrito, ¿no? Es construyeron, ¿no? Eso es lo correcto, ¿ya? Modo subjuntivo, en este caso, como influya, construyera, influyere, etcétera, ¿no? Ese es el subjuntivo. ¿Qué quiere decir subjuntivo? Es cuando expresa acciones que sean posibles, en este caso, ¿no? O hipotéticas, que no están ocurriendo en este caso. ¿Qué pasa si influyera, etcétera, ¿no? Influyera o construyera una casa de 2 pisos, etcétera, ¿no? Se escribe con Y algunas formas de los verbos de como caer, leer, oír, etcétera, ¿no? Muchas veces escucho decir estoy leyendo y lo correcto es leyendo, ¿no es cierto? Estoy yo oyendo, oyendo, ¿no? Entonces, o estoy cayendo, pero escriben con la I latina, ¿no? Cayendo, cuando lo correcto es cayendo, con la Y, no es caendo, ¿no? Entonces, fíjense, alguna forma de los verbos. Cayó, leyeras, oye, etcétera, ¿no? No hay que decir entonces estoy leyendo, sino estoy leyendo lo correcto. Aunque a veces, digamos, suena mejor esto, pero no, lo correcto es en este caso con la Y, ¿no? Vamos a ver. Uso de la R y de la R, ¿no? Tenemos en este caso. Y cuando nosotros vemos que en este caso la R, cuando pronunciamos la R es un poco más suave. Y cuando pronunciamos la R tiene un sonido mucho más fuerte, ¿no es cierto? Como barro, cerro, perro, etcétera. Mucho más fuerte a la hora de pronunciar. Pero vamos viendo algunas reglas que nos van a ayudar a entender cuándo se escriben con R y cuándo se escriben con R o doble R. Primero con R, al final de una palabra con sonido suave, creo que no hay mucho problema. Sentir, intuir, confiar. No creo que nadie vaya, si yo dicto la palabra sentir, que nadie me vaya a poner sentir. Aunque sentir con tilde, obviamente tiene otro significado, ¿no? Pero sentir o intuir, confiar, utilizamos la R. Dos, en medio de la palabra. Por ejemplo, utilizamos la R. Como en este caso, barba, está el centro, la R, mirada, marco, calendario, etc. Nadie me va a escribir, por ejemplo, bárbaro, ¿no? Mirada, marco, entonces es totalmente diferente. Creo que no hay problema en este caso del uso de la R. La regla número 3, después de la consonante B, C, D, F, G, P, T, etcétera, ¿no? Por ejemplo, brillo, criado,
dromedario, frágil, grillo, prueba, tronco, etcétera, ¿no? Después de esas consonantes, utilizamos en este caso la R, ¿no? No se olviden, que está también al medio de las palabras, ¿no? Regla número 4. Al principio de la palabra, en estos casos suena fuerte. Como les decía, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, podemos distinguir rápidamente, ¿no? O sea, utilizamos en este caso la forma de hablar. Siempre decimos rama, ritual, rumiante, que se habla aquí. A diferencia, por ejemplo, una persona que es del occidente, ya sea de La Paz, de Chabamba, de otro lugar, no habla de esta forma, ¿no? No dice rama, ritual. Van a escuchar usted que dice rama, ritual, rumiante. Pero ¿cuál es la forma correcta de escribir? Al principio de la palabra, en este caso, se escribe con R. Rama, ritual, rumiante. Aunque nosotros pronunciamos de diferente forma. Número 5. Después de la consonante LNS, tienen sonido fuerte, como en este caso. Alrededor, honradez, israelita, enriquecer, pero también utilizamos la R, no la R. Regla número 6. Después del prefijo sub, tiene sonido fuerte, como en este caso, subrayado, subrogación, etcétera, ¿no? En este caso sí se utiliza la R. ¿Y cuando utilizamos la R? Que es mucho más fuerte el sonido, ¿no es cierto? Primero, en los sonidos fuertes que van entre vocales, como por ejemplo, arroyo, nosotros no decimos arroyo con R porque estaría mal escrito, arroyo, carrera. Carrera no podemos escribir, ¿no? Carrera es lo correcto, ¿no? Terremoto también, barrer, etcétera, ¿no? Esas son palabras que se escriben con la R. Y también el prefijo de negación in, cuando se transforma en IR delante de R. Por ejemplo, cuando se transforma en negativo. Si yo digo real, en este caso se transforma en negativo, irreal, entonces utilizo la R en este caso, ¿ya? O realizable, también la R, la doble R o la R. Y también en palabras compuestas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo rojo, el compuesto pelirrojo, pues, entonces utilizo la doble R. Rayo para rayo, ¿no? Entonces, reino, virreino, etcétera, o virreinado. En ese caso utilizo la doble R o la R, ¿ya? Fíjense, estas son, dentro de lo que es la ortografía, algunas de las reglas más importantes que muchas veces tenemos confusión a la hora de escribir. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto para que podamos, en este caso, ver las observaciones o dudas que tengan ustedes. Por favor, pueden preguntar.